La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. El tiempo, de Brenda Wallace. Desde hace algunos meses, cierta pesadumbre está abrasando mi viejo espíritu. Por eso, lo más sensato para un anciano como yo es liberarse de este inconcebible lastre envuelto de misterio. Me veo en la obligación de compartir con vosotros el único atisbo de esperanza que queda, más allá de la resignación, en la vida de todo el que intuye que el final de sus días se acerca. Absurdo es que sólo cuando te das cuenta de que nada es para siempre, ni siquiera tú, comiences a lamentarte por las decisiones tomadas o por las no tomadas. La diferencia yace en el camino que elegimos antes de llegar a este desenlace inevitable. Puede que seas de esos a los que les da miedo vivir por temor a morir prematuramente, o quizás seas de los que, siendo consciente de que el final nos puede llegar en cualquier instante, abandone la funesta cuenta de minutos y se centre en la recopilación de momentos. Aunque, a decir verdad, al final de nuestros días, el hombre acaba igualmente resignándose porque comprende que hiciera lo que hiciese, la línea de meta siempre ha sido y será común a todos. Hace ya muchos años que había muerto toda la gente a la que había amado, abuelos, padres, hermanos. Cada vez que perdía alguno de ellos, comprendía lo importante que había sido para mí, y entonces me percataba de lo solo que estaba, pues las personas que siempre me habían protegido me empezaban a abandonar para siempre. Mientras tanto, me preguntaba cuándo llegaría mi momento, el mismo que me aterraba y a la vez me aliviaba, y es que al final todos nos convertimos en trastos viejos a los que se les sigue teniendo cierto cariño, pero que dejan de tener la misma utilidad que cuando resplandecían en otras épocas. Por eso se reemplazan por otros nuevos, bellos
y sobre todo prácticos. Entiendo que mis palabras puedan resultar duras, pero nunca habrás sentido tanto seguir vivo si no has llegado a la vejez, y considero que es mi deber contártelo, amigo, para que cuando revele el magnífico regalo que me ofrecieron las tierras que me vieron nacer y que conformaron los paisajes de todos los días de mi vida, comprendas lo emocionante y extraordinario de mi hallazgo. La tarde del día en que mi vida recobró sentido no hacía aire, pero los paredones húmedos de piedra que conformaban las lindes de los olivares evidenciaban que un aguacero había rociado el campo poco tiempo antes, añadiendo a la ya de por sí inclemente estampa una atmósfera aún más invernal. Conforme avanzaba por la senda del caño y me iba alejando de la pista asfaltada que facilitaba el trasiego tanto de coches que se dirigían a atender al ganado como el de andarines que aprovechaban los suaves rayos de un sol otoñal, mis pulmones se iban empapando del olor a terruño mojado. Después de haber caminado un buen trecho, decidí sentarme un rato en uno de los paredones de piedra para contemplar la vasta e impoluta inmensidad que me rodeaba. La perfección de aquella tarde grisácea en aquel paisaje silvestre se embelleció a causa del destello de un cordón eléctrico que iluminó el cielo y que evidenció mi insignificancia ante un universo plagado de misterios y de grandeza. Temiendo que un chaparrón pudiera sorprenderme en mitad de la nada, me puse de nuevo en marcha para buscar cobijo en casa al calor del brasero. Los rayos relampagueaban en el cielo cada vez con más frecuencia, y los minutos que en un inicio habían pasado entre estos y el resonante sonido de los truenos que los acompañaban se convirtieron en segundos. Una delicada llovizna comenzó a rozarme la punta de la nariz. Parecía que una gran tormenta se iba a desencadenar inminentemente, y como no acelerara el paso, acabaría empapándome. Anduve lo más rápido que un anciano carente de agilidad podía, pero cuando me quise dar cuenta, la tormenta me había cazado y los goterones de agua golpeaban mi blanco cogote. Busqué refugio bajo las tejas salientes de un pequeño cobertizo que se encontraba al pie del camino, pero parecía que todas las inclemencias meteorológicas confabularon esa tarde para que no escapara de lo que mi fabuloso destino me deparaba. Una ventisca se levantó y las gotas de agua comenzaron a azotarme de lleno. Me desplacé unos metros esperando que el árbol que se encontraba junto al escaso techado frenara algo de aquella tempestad que se había desatado. La lluvia seguía filtrándose entre las ramas prácticamente peladas y la ropa empapada comenzaba a calar mis huesos, haciendo que la artrosis se manifestara gradualmente. Necesitaba ponerme a cubierto. Entonces, en el preciso instante en el que oteaba el horizonte, observé cómo la figura de una mujer avanzaba lentamente hacia el pueblo por la misma senda que poco tiempo antes yo mismo había recorrido. Sin embargo, la fuerte lluvia no parecía afectarle, ni tan siquiera el ronco sonido del trueno que rugió con saña desde el cielo provocó en su cuerpo el más mínimo estremecimiento. Agucé la mirada para averiguar de quién se trataba, pero no conseguí discernir nada, puesto que la misteriosa silueta envolvía su cabeza con una pañoleta igual de lóbrega que sus ropajes.
Inquisitivamente la seguí con la mirada, hasta que de pronto se detuvo y con la lentitud propia de su errante movimiento, giró la cabeza hacia el lugar en el que me encontraba, como si de algún modo hubiese sentido la persecución que mis ojos curiosos habían perpetrado para no perderle el rastro. Muy a mi pesar, fui incapaz de distinguir su rostro debido a la oscuridad que reinaba y al ensombrecimiento que el borde del pañuelo que la cubría proyectaba sobre éste. La mujer permaneció unos instantes observándome. Entonces sentí desde donde me hallaba cómo un quejido emanaba de aquel siniestro contorno carente de semblante, y cómo éste a continuación se desplomaba sobre el suelo. Me dirigí hasta el lugar en el que se había producido el desvanecimiento con toda la agilidad que mis piernas me permitían. Y, amigo, no darás crédito a lo que ocurrió. Cuando logré alcanzar el punto exacto, comprobé sobresaltado que la figura se había desvanecido. El desconcierto me acompañó de vuelta a casa. ¿Acaso estaría perdiendo el juicio? Pero era imposible. Lo que había contemplado era tan real que de ningún modo podía admitir que mi mente me hubiese jugado una mala pasada. Aquella noche apenas pegué ojo. El estupor que había sentido inicialmente mutó en unas tremendas ansias por regresar a aquel lugar. Por primera vez en muchos años volví a sentirme vivo. Esperé a que atardeciera al día siguiente para ponerme en marcha, pues consideré que si se daban las mismas condiciones, quizás se produjese de nuevo tan inverosímil hecho. Al poco rato de mi partida, comencé a divisar, no muy lejos, el camino asfaltado del Caño, que me conducía hasta la senda donde todo había acontecido el día anterior. Enseguida volví a encontrarme bajo el árbol que me había dado algo de cobijo. Esperé algún tiempo bajo las ramas peladas, pero la impaciencia hizo que me dirigiese al sendero para comprobar si desde allí podía divisar algo. Permanecí durante varios minutos en mitad de éste, mirando fijamente hacia la dirección de la que había provenido la silueta. De repente algo me paralizó. Por el rabillo del ojo advertí cómo alguien me observaba a cierta distancia. Giré lentamente la cabeza para orientar mi mirada hacia el árbol esquelético. Allí estaba de nuevo la tenebrosa figura, con los mismos ropajes negros y coronando su cabeza con un pañuelo oscuro. Aquella vez no se alarmó por mi presencia. Es más, parecía que también ella había deseado que aquel encuentro tan excepcional volviese a producirse, puesto que en cuanto supo que había reparado en su existencia, comenzó a caminar hacia mí con la misma parsimonia que lo había hecho la tarde anterior. Mi corazón latía rápido, con fuerza. Notaba las pulsaciones en mi cuello sudoroso y en mis débiles muñecas. Me mantuve inmóvil aguardando su llegada. Al poco ya estaba frente a mí y se detuvo. Entonces levantó la cabeza y se liberó del pañuelo que tanto me había dificultado averiguar su identidad. Permanecimos un buen rato observándonos. Algunas cosas jamás se olvidan. No olvidas el rostro de tu padre, ni el de tu madre, ni el de tus hermanos.
No olvidas el cariño que sentiste por cada uno de ellos, ni tampoco cómo era la vida cuando eras pequeño y nadie había muerto aún. Ni tan siquiera olvidas los olores de tu infancia, aquellos que cuando llegabas de la escuela hacían de tu casa un hogar, tu hogar. Todo estaba igual y todos seguían allí. Lo que eres tú, lo que ha conformado tu esencia, no se olvida. Por eso no me cabía la menor duda de que la persona que se encontraba frente a mí era mi difunta hermana. Ahora bien, imagina por un momento qué sentirías si se diera un encuentro con un ser querido que dejó de existir hace algún tiempo. ¿Cómo reaccionarías? Jamás pensé que fuerais tan reales. Acertó a decir después de un rato y añadió: No eres traslúcido ni levitas. Mi cuerpo se estremeció al oír de nuevo su voz. Tampoco conseguía comprender a qué se refería. No sé qué quieres decir. ¿Cómo voy a ser si no? ¿Acaso no eres un fantasma? Preguntó angustiada. No, ¿por qué dices eso? Respondí asombrado. Pues el único fantasma que podría haber allí sería el de ella misma. Pues porque Titubeó unos segundos. ayer fue tu funeral.